Pues bueno, muchas gracias a todos y bienvenidos a este panel, debate, un buen ratito que vamos a pasar hablando sobre emprender desde el pueblo o desde el entorno rural. Para ello contamos hoy con tres personas que están detrás de tres proyectos fantásticos, que están llevando iniciativas aquí muy buenas dentro de España, sobre todo, y muy vinculada con los entornos rurales, ¿vale? Así que nada, solo por repasar lo que les decía antes. Quien quiera mantener la cámara abierta, que mantenga la cámara abierta. Eso sí, por favor, los micros cerrados. Y vamos a tener un debate lo más abierto posible. Nosotros le vamos a trasladar, estamos moderando hoy Elsa y yo. Ahora hacemos una pequeña introducción. Yo soy cofundador de Pueblos Remotos y responsable de estrategia digital del proyecto. Ahora Elsa les comenta un poquito más qué es Pueblos Remotos, quién es ella, qué es Pueblos Remotos. Y el formato es un panel abierto. Como decimos, le trasladaremos algunas preguntas nosotros directamente, pero si cualquier persona quiere trasladar alguna pregunta, tiene cualquier inquietud, pues pueden hacerlos porque para eso es, ¿vale? Intenten aprovecharlo porque creo que los tres tienen un perfil de una magnífica calidad y es un momento pues para hacer preguntas, generar nuevas preguntas o quedarnos sin dudas en este ratito que estemos por aquí. Así que, Elsa. Genial, gracias Carlos. Encantada de estar por aquí y de nuevo con nuestros webinars y con ganas de compartir este ratito con nuestros invitados y con todos ustedes también, que me alegra ver tantas caras conocidas y nuevas, por supuesto, que también viene bien. Desde Pueblos Remotos, bueno, yo soy la cofundadora junto con Carlos, responsable de proyectos, y lo que hacemos nosotros es organizar experiencias en entornos rurales. Llevamos a pequeños grupos de teletrabajadores a estos entornos y estamos allí 21 días colaborando con emprendedores locales. Por aquí tenemos algunos de nuestros emprendedores que ya han formado parte de nuestras experiencias. Y básicamente los problemas que queremos solventar pues, es demostrar que hay otros modelos de turismo, pero también de desarrollo en los entornos rurales, y por otro lado darle visibilidad a esos emprendedores, que muchos de los que están aquí están en esos entornos rurales, para darles pues, voz y voto, ¿no? Y que se les vea los grandes proyectos que están haciendo y lo que están llevando a cabo. Así que eso es un poco lo que hacemos desde Pueblos. Y hoy estamos súper contentos de tener a nuestros tres ponentes, que Carlos, si quieres, pues ya les damos la palabra para que ellos mismos se presenten y nos cuenten un poco lo que hacen. Perfecto, pues nada, pues vamos con ello para no invertir más tiempo. Los tengo aquí por el orden establecido en la pequeña guía que tenemos adelante, así que nada, es simplemente si quieren hacer una breve introducción pues, de quiénes son y cuáles son los proyectos en los que están trabajando ahora. Así que si quieres empezamos por Diego del Árbol, desde Volvemos y Remoteo. Vale, pues buenas tardes a todos. Agradecido de tener la posibilidad de estar aquí esta tarde participando en este webinar. Bueno, me llamo Diego Ruiz del Árbol. Lo primero fui emigrante en Berlín. Estuve 10 años en Berlín y cuando quise volver con 37 años, si mal no recuerdo, me di cuenta que el colectivo de migrantes españoles que quieren volver a España en medio de su vida laboral pues no estaba representado por ninguna entidad, no estaba visibilizado, no estaba cohesionado en ningún tipo, y creé un proyecto que se llama Volvemos.org para defender pues, los derechos, los anhelos, las inquietudes de estas personas que están en el extranjero trabajando y quieren volver. Y bueno, de esto han pasado 6 años y en el camino nos hemos encontrado con multitud de casuísticas, vicisitudes diferentes. Una de ellas es que la gente quiere volver no a los grandes núcleos, sino a zonas despobladas, y es por eso que estoy aquí. Genial, pues muchísimas gracias por la breve introducción, Diego. Conce Macías, desde Alma Natura. Pues nada, muchísimas gracias por invitarme, estoy súper contenta. No he dormido la noche de ayer porque sabía que iba a estar hoy aquí con vosotros, entonces doy las gracias a todas las personas también que van a dedicarnos este ratito, esta horita, para compartir y debatir sobre ruralidad, una terminología que a mí me encanta, y por compartir un poquito de mí. Hace mucho tiempo, no voy a decir los años para que no hagáis sumatorio y sepáis qué edad tengo, pero hace mucho tiempo
empecé a estudiar una carrera que me ubicaba mucho, Carlos, en el hacer, ¿no? Estudié ciencias ambientales y yo estaba ahí como voy a hacer, ¿no? Con 18 años me comía el mundo, pero tuve la oportunidad de participar en una formación del Instituto Andaluz de la Juventud que me llevó a toda la polaridad contraria, que me enfocó mucho en el ser, ¿no? En escuchar esa vocecita dentro de mí que estaba latiendo, pero que no era capaz de escuchar porque estaba muy obcecada con el hacer, ¿no? Y esa vocecita me decía que yo estaba destinada a acompañar a personas, ¿no? Estaba encaminada sobre todo a una labor social. Yo ahí todavía no conocía las empresas sociales ni Alma Natura, y a través de creé una asociación que se llamaba Vía Verde en mi pueblo, en Gibraleón, si no lo conocéis, muy bonito mi pueblo. Y en todo ese paso, cuando creé la asociación Vía Verde, tuve la suerte de encontrarme a Alma Natura, que era una empresa, en aquel entonces una asociación. Os contaré un poquito de dónde viene todo esto un poquito más adelante. Pero Alma Natura ha sido para mí el paraguas que me ha permitido ser durante 18 años. Yo llevo 18 años en Alma Natura, que es una empresa que se dedica sobre todo a la reactivación rural. Creamos alianzas público-privadas para identificar necesidades o retos del mundo rural y pues los convertimos en proyectos que atiendan a la mejora de ese bienestar, ¿no? Alma Natura me ha permitido conectar con mi vulnerabilidad como persona, como mujer, como emprendedora y sobre todo como persona que vive y cohabita en el mundo rural. Y esa vulnerabilidad es la que me hace todos los días levantarme, Carlos, para conectar con el propósito de mi organización y ayudar a otras personas a mejorar su calidad de vida en el mundo rural. Yo llevo la dirección de proyectos en Alma Natura. Soy inquieta por naturaleza y siempre estoy estudiando porque entiendo que es la única manera de construir nuevas oportunidades y soluciones. Y nada, esa es mi historia. Genial, pues muchísimas gracias. Conce, como bien decías, ahora conoceremos un poquito más en profundidad de cada uno de los proyectos. Y bueno, Óscar, pues el turno de Óscar desde Hola Gana y de Social MBA. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Y nada, bueno, yo realmente lo que me enfoco en estos últimos años es en diseñar experiencias para despertar conciencia. Lo hacemos a través de programas de voluntariado en África, India, Colombia y México con Hola Gana y sobre todo financiando proyectos de cooperación. Y luego, por otro lado, con The Social MBA y bueno, la comunidad de Social Circle, lo que hacemos es democratizar el acceso a educación de calidad en emprendimiento e innovación social. Y bueno, particularmente después de vivir muchos años fuera, acabo de regresar. Los últimos 15 he estado viajando, 8 años en Colombia y acabo de regresar a Cantabria, un pueblito de 120 habitantes. Y desde aquí, pues nada, tratando de sumar a acelerar la economía de impacto en la región. Así que nada, un placer conversar con vosotras y vosotros. Genial, gracias chicos por esa breve introducción. Y entonces, bueno, vamos a empezar lo que sería ya el debate. Queremos que sea lo más participativo posible, así que cualquier pregunta van añadiendo. Carlos y yo siempre preparamos preguntas que tenemos nosotros porque siempre nos interesa, pero vamos, que todos están bienvenidos a participar, ¿vale? Vamos a ir empezando nosotros un poco por ir calentando y rompiendo el hielo. Y siempre nos gusta preguntarles, aunque Conce ya habló un poco del cómo y por qué, pero igual quizás lo puedes enfocar más a la parte de Alma Natura, como ya contaste un poco el porqué de ti como persona, pero igual enfocado más al proyecto, cómo y por qué surgieron sus proyectos y cómo participan desde el entorno rural, ¿no? Ya Óscar nos dijo que él está en un pueblito de 120 habitantes, pero a lo mejor más enfocado al proyecto también, ¿vale? Entonces, bueno, Conce, si quieres empezar tú esta vez y nos cuentas un poco el porqué y cómo surge Alma Natura. Sí, claro. Bueno, Alma Natura tiene 25 años. O sea, nada es nada, como se dice en Andalucía, ¿no? Es muchos años reconectando de alguna manera con lo que somos, ¿no? Y os explico. Alma Natura surge en el 97, todavía no había internet, fíjate lo viejo que somos. Y en el 97 precisamente Juanjo Irra, mis compañeros, que son los fundadores de Alma Natura,
Vivían y viven en Arroyomolinos de León, porque la sede está en Arroyomolinos de León, de la provincia de Huelva, es un pueblo de 900 habitantes. Conectaron con la necesidad de los jóvenes activos, ¿no? Es decir, aquellos jóvenes del mundo rural que necesitaban de alguna manera ese apoyo para quedarse a vivir en el pueblo, ¿no? Ellos precisamente tenían 18 y 17 años cuando emprendieron este camino. Yo me incorporé un poquito más tarde y ahí se puede decir que se fundó Alma Natura, ¿no? Como asociación, sobre todo primero, ¿no? Para dar herramientas y profundizar sobre todo las necesidades de los jóvenes. Durante estos 25 años ha sido un proceso de reinvención, de crecimiento constante, tanto que al principio no sabíamos lo que somos. Queríamos ser grandes y pequeños a la vez, estábamos en las ciudades, queríamos irnos del pueblo, porque claro, aquí en el pueblo, por Dios, todo el mundo decía, os tenéis que ir a la ciudad, que allí realmente es donde está la gente que vale. En el pueblo, por Dios, y nosotros decíamos, pues entonces nos tenemos que ir a la ciudad. Fantástico, pero ¿qué vamos a hacer allí? No lo sé, ya nos inventaremos algo, estupendo. Pero no nos íbamos, seguíamos aquí en el pueblo buscando esa manera de quedarnos aquí, ¿no? No queríamos desaparecer de aquí, de Arroyomolinos de León. En todo este proceso hubo un crack, que no fue la crisis, fue un crack en Alma Natura, en el 2008-2010 aproximadamente, donde nos paramos a pensar, reflexionar qué es lo que estábamos haciendo y no estábamos haciendo nada, realmente no estábamos haciendo absolutamente nada, simplemente correr de un sitio hacia otro, ¿no? Y fue ahí donde en el 2010 aproximadamente nos dimos cuenta que una de nuestras mayores fortalezas eran nuestras grandes debilidades, que era vivir en el pueblo. Y ahí conocemos a través de una formación en Bilbao, el Team Academy, el concepto de empresa social. Y ahí nos revolucionó, porque ahí nos conectó con nuestra esencia máxima. Era lo que siempre queríamos hacer, pero no encontrábamos la fórmula, ¿no? Y entonces conocimos las empresas sociales, empezamos a definir muy bien cuál era el propósito, que para nosotros la definición del propósito ha sido fundamental. O sea, pararnos a pensar para qué estamos aquí en esta vida y para qué está aquí Alma Natura, ha sido un camino maravilloso de crecimiento para poder llegar y hacer cumplir 25 años, ¿no? En todo ese proceso de crecimiento como empresa social, en 2013 topamos con la certificación B Corporation, con una certificación, un movimiento a nivel global para poder emprender desde otro lugar, ¿vale? Siempre teniendo la filosofía del triple impacto, de otra manera de hacer negocio, no centrado en hacer dinero, sino en mejorar nuestro impacto social y ambiental, una cuenta de triples resultados, quien quiera me puede preguntar por aquí. Y nos convertimos en la primera empresa Bicor española, desde un pueblo de 900 habitantes. Imaginaros la revolución. Nosotros no sabíamos qué estábamos haciendo, ¿no? Había muchas empresas que nos llamaban hasta que nos dimos cuenta que éramos la primera empresa Bicor. Y eso nos abrió un horizonte, nos abrió un canal muy amplio donde ya las personas empezaron a vernos como referentes en el ámbito rural, ¿no? Hay dos cosas que para mí son importantes en todo este camino que han hecho efectivamente que Alma Natura se sitúe en un lago azul, que es la coherencia y el cambio de narrativa, ¿no? Que ha sido una narrativa positiva, vinculada a la generación de oportunidades. Dentro de nuestro propósito, nosotros desarrollamos proyectos en 4 líneas porque entendemos que el mundo rural, el movimiento de la reactivación, va en torno a 4 pilares muy definidos, como puede ser el impulso a la tecnología, el emprendimiento, la mejora del bienestar y la educación. Y desde ahí desarrollamos proyectos muy vinculados precisamente a esas cuatro líneas, ¿no? Durante todo este proceso hemos ido desarrollando proyectos muy alineados con nuestro propósito, porque ha hecho precisamente de paraguas para que nuestra narrativa, como decía hace un ratito, tenga sentido y sobre todo tenga impacto, ¿no?
Y ese ha sido nuestro gran movimiento desde aquí, desde Arroyomolinos de León, ¿no? La coherencia de impulsar el mundo rural desde un pueblo de 950 habitantes y cambiar las narrativas en torno a, desde un pueblo, desde Huelva, se pueden hacer muchas cosas, como ser una de las mejores empresas para el mundo. Genial, gracias Conce por ese resumen. Y bueno, y hablando de empresas sociales y de impacto, pues un poco me gustaría darle la palabra a Óscar y que nos cuente pues la parte en la que estás involucrado de impacto social o innovación social, un poco de Social MBA, cómo y por qué surge y cómo estás relacionado con el entorno rural. Bueno, la verdad que surge primero de un viaje personal, ¿no? De haber montado una empresa joven, de haber luego trabajado y pasado por el sector corporate bastantes años, ¿no? Y haber llegado un poco a ese éxito que le cuentan a uno de pequeño, ¿no? De trabajar, no sé, en banca, con traje y corbata, un buen salario y sentir ese vacío, ¿no? Que yo creo que algunos de los que estamos aquí hemos sentido. Y desde ahí empieza esa búsqueda de, bueno, de redefinir el éxito, que ese, bueno, no era lo que me habían contado. Y en esa búsqueda, pues, bueno, primero a través de proyectos de voluntariado, ¿no? Viajes y proyectos de cooperación y después más en el mundo del emprendimiento social, arranca ese sueño de crear una escuela de negocios sociales. Por ahí en 2012 creamos la Asociación Española de Emprendedores Sociales en Madrid y empezábamos un poco cuando empezaba este movimiento, ¿no? Con el Impact Hub en un garaje, Momentum Project, Huella y otras aceleradoras a impulsar este movimiento, al principio generando capital social, conexiones y después con algunas píldoras formativas y demás. Y bueno, hemos esperado casi 8 o 10 años para darlo forma, ¿no? En este Social MBA, que al final lo que pretende es que sea democrático y accesible, ¿no? Que pueda entrar prácticamente cualquier persona a aprender de estos temas y realmente pues crear una comunidad, ¿no? de agentes de cambio. Entonces la metodología es 100% online, tenemos unas 250 masterclass pregrabadas, hay 50 guías académicas de los principales temas, papers como en cualquier MBA, ¿no? De finanzas, estrategia, negocio y demás. Luego tenemos labs de megatendencia, ¿no? Donde invitamos expertos todos los meses y seguimos curando y generando contenido de calidad, y lo que tratamos es de pasar a realizar conexiones auténticas, ¿no? Al offline, a la presencialidad, hacemos un summit anual y luego yo creería que lo más importante es que la columna vertebral del programa es la economía de la generosidad, donde al final para poderte certificar tienes que hacer 10 actos de bondad y de generosidad en tu metro cuadrado, y el objetivo final es ayudar a las personas a encontrar su lugar, ¿no? En el ecosistema de impacto. Un poco ese espectro entre la empresa tradicional y la ONG, hay mucha gente que no conoce lo que hay en medio y esta es un poco la paleta de colores y que ilustramos, ¿no? Con casos de éxito, con diferentes líderes, más de 100 expertos de Hispanoamérica, ¿no? Hablando de los principales temas. Y bueno, ¿y el para qué es esto, no? Porque yo creo que es un problema de masa crítica. Nosotros estamos en esa primera base del ecosistema. Yo creo que hace falta mucho más personas, motivarlas, conectarlas y darles herramientas para que trabajen por el bien común, y ahí es donde un poco nos ubicamos. Genial, gracias Óscar. Bueno, yo igual que me relaciono mucho con Óscar porque soy alumna del Social MBA, aunque voy un poco a trompicones, pero voy. Y tiene un contenido súper interesante, la verdad. Igual me relaciono mucho con lo que Diego contaba antes, porque volví a España hace 4 años después de 16 viviendo fuera y bueno, me alegro de que ahora hayan organizaciones como la tuya, porque creo que son necesarias, así que cuéntanos un poco más en profundidad cómo y por qué surge y qué relación con el entorno rural. Vale, bueno, pues el cómo creo que ya lo he contado al final. Sí. Esto es parte de una experiencia personal. Yo al final fui una persona en mis estudios y en mi juventud que me gustaba mucho viajar. También en casa me educaron en conocer otras culturas y siempre tuve como esa inquietud cerca de mí. Cuando terminé la carrera, pues estuve trabajando un poquito en España, pero dije, bueno, que yo me quiero ir de aquí, quiero conocer otras cosas. Y me fui a Berlín, un poco esperando que fuera casi la primera etapa, y me gustó tanto que me quedé 10 años y ya nunca me he podido desenganchar ni de Berlín como ciudad ni de la condición de migrante, que creo que es algo súper enriquecedor, ¿no? Hubo un momento, esto fue con 26, 27 años, y cuando volví pues ya tenía familia, tenía 2 hijos, bueno, alguna vez tenía algún traje por ahí que me ponía, que comentaba antes Óscar, que yo creo que es como una metáfora que todos tenemos, ¿no? Y bueno, decidí volverme porque al final las raíces
también como hablaba Conce, lo que soy, pues al final está en España, ¿no? Y creo que es algo con lo que nos identificamos mucho de los emigrantes. Entonces es cuando surge la idea de decir, bueno, a nivel personal, ¿cómo puedo estar en contacto con aquello que verdaderamente soy, que es un emigrante y que no voy a dejar de ser nunca, y combinarlo con el sitio donde quiero vivir, que es España, Madrid en mi caso, que es donde están mis padres, mis tíos, mis primos. Y surge la idea de hacer Volvemos. Yo en ese momento pues ya tenía un emprendimiento como informático que soy, y al final Volvemos surge como una idea un poco como side project, tampoco como algo a lo que me quería dedicar, pero bueno, la verdad es que el hijo se comió al padre y ahora hace 6 años que estoy plenamente dedicado a esto, estoy bastante contento. La idea de Volvemos es visibilizar y ayudar a las personas que están fuera de España y que quieren volver a encontrar un camino de vuelta en España. Para eso es algo fundamental, algo que decía Conce antes, que es reconstruir un relato que era negativo, un relato que hablaba de que no nos vamos, nos echan, un relato que ponía al emigrante como víctima, un relato que nosotros como organización en parte compartimos en lo que son las causas que bueno, no vamos a hacer aquí un simposio sobre qué llevó a la gente en 2008 y 2009 a salir de España, porque todos lo sabemos, pero sí que creemos que había que dar un paso más de ese relato y buscar soluciones, ¿no? Es como, al final, las personas que salen tienen una serie de valores, aprenden una serie de cosas que les puede ser muy útil a la hora de volver, y es un poco lo que nosotros tratamos de reconceptualizar, ¿no? Es decir, ser emigrante es algo bueno, no es algo negativo. Como os decía antes, en 2016 arrancamos nuestra actividad y bueno, pues empezamos como todos los emprendedores, dar palos de ciego para un lado, para otro, con la sorpresa que tenemos que nuestra iniciativa es muy bien acogida, y empezando el año 16, en el año 2018 habíamos colaborado con 15 administraciones públicas en España y el Gobierno de España nos llama, en concreto la Secretaría de Estado de Migraciones, para diseñar un plan de retorno a España a nivel nacional, que es anunciado en el Consejo de Ministros a bombo y platillo, con un gran presupuesto, y esto llevábamos 2 años, ¿no? Éramos muy inmaduros como organización, teníamos claros los objetivos, pero bueno, y nos llegó este proyecto, ¿no? Al final, poco después llega la pandemia y todo esto se va al garete todas las políticas de retorno, se va al garete el plan de retorno a España, pero nos deja una serie de aprendizajes, y uno tiene mucho que ver con el entorno rural, y es que la gente que está fuera de España muchas veces, pese a que haya salido de grandes urbes, no quiere volver a grandes urbes, o al menos en principio pues tienen esa idea de, oye, ¿por qué no puedo volver a mi pueblo, o al pueblo donde yo veraneaba, o al pueblo de mis padres? Y hemos detectado que hay una cierta tendencia. Y empezamos a trabajar todo lo que es la empleabilidad y el emprendimiento en el mundo rural en ese momento. Como os decía, llegó la pandemia, bajaron los focos del retorno, algo que fue durante un tiempo súper mediático, dejó de serlo, y Volvemos, pues lo que ha hecho ha sido alcanzar, digamos, una primera madurez, donde como organización somos autosuficientes, no necesitamos como que nos ayuden a administraciones públicas o otras entidades, podemos sobrevivir por nosotros mismos, pero eso también nos da bastante libertad a la hora de escoger los temas que tratamos, y podemos pensar de manera estratégica. Una de las cosas que hemos hecho a nivel estratégico es empezar a establecer pues, sinergias y proyectos comunes con entidades de otros países. Uno de estos proyectos es RemoteU. Podéis ver la información en la web remoteu.info. Esto es un proyecto de financiación europea que trata de estudiar los modelos legales de teletrabajo. ¿Y qué sentido tiene estudiar modelos legales de teletrabajo? Bueno, cuando un emigrante a día de hoy, en este mundo post-pandemia tan bonito que nos ha quedado, quiere volver a casa, lo primero que hace, en la mayoría de los casos, es decir, vale, pues ¿cómo puedo mantener mi empleo? Que normalmente suele ser en Alemania, en Estados Unidos, en Francia, en países, lamentablemente, que tienen un modelo productivo y una economía, digamos, mejor que la española. Pues ¿cómo puedo mantener mi empleo, pero viviendo en España, viviendo en Madrid como yo, o viviendo en mi pueblo, viviendo en el pueblo de mi padre, viviendo donde sea?
Y entonces llevamos dedicados pues ya unos meses a encontrar cuáles son los modelos legales que pueden permitir a esas personas volver con sus trabajos y establecerse allá donde quieran. Y ya es un poco el resumen de qué es Volvemos, por qué surge y cuál es nuestro vínculo con el emprendimiento rural o con las zonas rurales. Genial, pues muchísimas gracias, Diego. Por aquí nos suena eso de que el proyecto pequeño se ha comido al grande. Nos suena de algo, no sé por qué, suele pasar. Pero bueno, pues ahora vamos a centrarnos un poco más. Sé que va a ser complicado a lo mejor intentar sintetizar las dos próximas preguntas que les vamos a hacer, pero les vamos a pedir porfa si pueden ser lo más sintéticos posible. Y es cuáles son los principales retos que identifican de emprender desde el pueblo, un entorno rural, o en este caso, pues desde las diferentes versiones que tengan de cada uno de los proyectos, ¿no? Si quieres, por ejemplo, empezamos por ti, Óscar. ¿Cuál ha sido a lo mejor el reto o el mayor reto con el que te has encontrado de emprender desde un pueblo? Si es que te has encontrado con alguno, por supuesto. Sí, bueno, olvidé decir básicamente que arrancamos este proyecto en Colombia en los últimos 6 años y luego, bueno, he pasado unos meses por un coliving en Asturias y ahora llegamos a Cantabria, ¿no? Y sigo viviendo el mismo problema o realmente es algo que se repite, ¿no? Y es esa generación de conexiones, ¿no? Ese capital social cuesta encontrarlo y yo creo que es ahí también donde hemos puesto el foco, ¿no? En dinamizar un poco el ecosistema en la región y estamos creando una red para ello y yo creo que esa es una oportunidad que muchos hemos identificado, ¿no? Genial, muchas gracias, Óscar, por ser también tan concreto. En este caso no sé si se cumple al 100%, porque como bien decía Diego, tú estás en Madrid, pero no sé si han identificado cuáles son los principales retos que tienen las personas a lo mejor que quieren volver o que utilizan Volvemos para retornar hasta un pueblo, y no sé si a lo mejor se da el caso de que dejan sus trabajos y comienzan a emprender o no, pero ¿cuáles suelen ser esos retos que se encuentran las personas a las que ustedes les ayudan a ir hasta los entornos rurales? Sí, bueno, aparte de lo que comentaba Óscar, ¿no? Del acceso al talento o a esas conexiones, que desde luego es una constante en lo que nos dicen las personas que quieren emprender en el mundo rural, yo diría dos más. La primera es el acceso a Internet. Hay muchas zonas, sobre todo en España, en lo que se llama la España vaciada, en Castilla, León, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, en Andalucía también, donde no hay verdaderamente buena conexión a Internet, y eso es algo que para trabajar en entornos digitales pues es fundamental. Esa es una. Y la segunda es la sensibilidad de las administraciones públicas para entender que también se puede emprender en un sitio que quizá hace 10 años era impensable emprender, y las administraciones públicas tienen que dar también servicios a esas personas que quieren emprender, porque aparte de ser ciudadanos con derechos como otros, como cualquier otro, es algo que beneficia tremendamente a esos lugares y es muy necesario a nivel estratégico, voy a atreverme a decir, para nuestro país. Genial, pues muchísimas gracias, Diego. Y Conce, pues supongo que desde Alma Natura sí que tendrán ahí identificada una buena lista de retos, porque como bien comentabas antes, es a lo que se dedican desde el proyecto. Pero si te tuvieras que quedar, no sé, a lo mejor con esos 2, 3 principales retos que identifican en muchos sitios, ¿cuáles serían? ¿En serio me estás diciendo que me quede con 2 y con 3 a mí? ¿Que hablo por los codos? Voy a hacer un sobreesfuerzo. No, es broma. Mira, una de las grandes cosas que diría yo que a nosotros también nos limitó, ¿no? En todos estos 25 años y que vemos acompañando a emprendedores que están cambiando de vida, ¿no? Que quieran impulsar un modelo de emprendimiento en el mundo rural, te diría que es el tema de las creencias limitantes. Es decir, venimos de una sociedad donde el mundo rural ha sido observado desde la negatividad, ¿no? Es decir, desde en el pueblo no se puede hacer nada, aquí no hay oportunidades, la gente que, bueno, pues que vive en el mundo rural no tiene estudio o no sabe, ¿no? Y yo creo que es súper interesante hacer un trabajo de ruptura o de construcción de nuevas creencias
que nos impulsan a los emprendedores y emprendedoras del mundo rural como personas con mucho talento y con muchas oportunidades para que realmente nos lo podamos creer, ¿no? Por eso decía al principio la importancia de cambiar narrativa, ¿no? De dejar de hablar de la España vaciada y empezar a hablar de la reactivación rural, de pueblos vivos, porque el mundo rural está muy vivo, ¿no? Y eso nos permite también rediseñar el sentido de éxito, de que el éxito está en la ciudad, ¿no? Y el éxito está donde tú quieras que esté. Está en la ciudad, está en Asturias, está en los Rayomolinos de León, donde tú quieras, donde realmente te creas que tú puedas estar y que puedes poner tu talento a disposición de cualquier persona, ¿no? Y hay una cosa que ha dicho Óscar que me parece súper relevante, que es el tema del capital social, ¿no? En el mundo rural y en la ciudad, igual, todos tenemos que hacer esfuerzos para rodearnos de las mejores personas y organizaciones que nos inspiren, ¿no? Y es cierto que desde el mundo rural, pues bueno, tenemos que hacer ese esfuerzo, ¿no? A nosotros siempre nos dicen que lleváis la agenda de Madrid, pelo, ¿eh? O sea, ¿cómo sabéis eventos de Madrid? Pues si estáis en Arroyomolinos de León, ¿no? Al final, desde la organización hacemos un esfuerzo para saber dónde está la innovación. Y aquí, al final, van a ser 4. Me vas a perdonar, me quedo con las creencias limitantes de definir el sentido de éxito. Y también el tema del capital social y la innovación, ¿no? Es cierto que en el mundo rural existen muchas oportunidades en los sectores tradicionales, ¿no? Pero uno de los grandes bloqueos o retos del mundo rural es empezar a descubrir nuevos sectores emergentes que den nuevas oportunidades a aquellos emprendedores, que aquí hay muchísimos, que a mí me encantaría también leer por el chat si hay alguno de ellos que se han convertido o se está afrontando o gestionando algún reto, ¿no? En su emprendimiento. Me gustaría saber de ellos también, ¿no? Pero en la parte de innovación, creo que ahí tenemos un hándicap importante. Hace falta muchos referentes en el mundo rural, es decir, a gente que le vaya bien, que esté haciendo cosas interesantes, que esté generando conexiones mucho más de su pueblo, que sean jóvenes y que hayan cogido una experiencia, jóvenes o mayores, que tengan una trayectoria profesional, que puedan aportar y enriquecer la narrativa del mundo rural. Eso es muy importante. Serían como los 4 grandes retos o bloqueos en torno al emprendimiento que nosotros nos hemos encontrado como emprendedores en estos 25 años, pero que también nos hemos encontrado en el mundo rural. Hay un estudio que realizó el GEM, que a mí me encanta leerme los estudios, soy así de friki, que cualquier estudio que salga, ahí está no me lo imprimo porque somos sin papel en la oficina, pero sí intento de alguna manera poder extraer todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y en estos estudios GEM precisamente enmarcaban la falta de referentes como uno de los grandes retos o bloqueos en el mundo rural, ¿no? Gente, por favor, pongamos los ojos y el corazón que aquí tenemos a Diego, a Carlos, a Óscar, personas que le está yendo bien y que tienen una narrativa maravillosa para potenciar también nuestro emprendimiento. Muy bien, pues muchas gracias por esa reflexión y me voy a quedar con esa parte que decías, ¿no? De encontrar referentes, de encontrar buenas prácticas, que es un poco la labor que hacemos nosotros desde Pueblos. Intentamos darles visibilidad porque los hay, el problema es que no los conocemos porque por falta de capacidad, por lo que sea, no llegan a comunicar esa referencia, a llegar a hacer esa referencia porque no se les reconoce o no se les da visibilidad, ¿no? Entonces, eso es una parte. Y la otra que me gustaría recalcar es la parte del impacto, ¿no? Y no sé por qué siempre me toca a mí esta pregunta, no lo hicimos adrede, pero soy una maniática de la medición de lo que se consigue, ¿no? de los KPIs, del impacto que generamos con lo que hacemos. Desde Pueblos Remotos medimos absolutamente todo lo que hacemos. Entonces, un poco era esa la pregunta que les queríamos hacer. Desde sus proyectos, desde lo que están haciendo,
para llegar a contar esa buena práctica, ¿no? Y contar buenas historias y no siempre los retos, etcétera. Si nos pueden decir un poco lo que miden, bueno, si miden, y si miden, pues, ¿qué es lo que han conseguido hasta ahora? No sé, Diego, si a lo mejor tienes datos de esas personas que han vuelto al entorno rural, cuántas han emprendido o cuántas trabajan para terceros, no lo sé, no sé qué estás midiendo, pero si nos puedes contar un poco qué es lo que se ha generado desde que empezaron el proyecto. Sí, mira, pues yo lamento ir un poco a contracorriente. A mí me encanta medir, soy ingeniero de profesión, pero en esto de las políticas públicas me doy cuenta que una de las cosas que hemos hecho ha sido intentar salir un poco de la narrativa del número a la narrativa de la historia personal, ¿no? Que es un poco lo mismo, pero con otro matiz. Hay una responsable que se llama Elena Batanero del programa de retorno, bueno, ahora ya no está, pero en su día estuvo en el programa Aragón Retorno Joven, que es un programa de retorno bastante exitoso en España, que dijo, esto no va de números, va de caras. Y yo creo que ese es el perfecto resumen de lo que es una política de retorno correcta. Al final, cuento un poco por qué esto es así. Al final, cuando trabajas de la mano con políticos, y ahora que no hay ninguno por aquí, si lo hay que me perdone, los políticos están buscando mucho el titular. Han retornado 300 emigrantes, 150 empresas han contratado emigrantes. Entonces, nosotros subimos de eso porque al final lo que queremos es que estas políticas de retorno supongan una puerta abierta a las personas que quieren retornar en el momento que lo necesitan, ¿no? Si tienen como la presión de entrar en un número, entrar en una estadística, pues es difícil que se ponga el foco en lo verdaderamente importante. Dicho esto, que me parecía importante decirlo, nosotros estimamos que desde nuestro inicio de nuestra actividad hemos ayudado a volver a unas 3.000 personas. Aproximadamente el 20% lo han hecho fuera de Madrid y Barcelona, Valencia, Málaga, digamos, de las grandes ciudades de España. Entonces, pues, va a hacer vosotros la estadística, serían 600 personas. Sí que en 2018, en el contexto del Plan de Retorno a España que antes he mencionado, tuvimos una iniciativa que se llama Vuelve y Emprende, en la que ayudábamos a volver a España a emigrantes, a emprendedores que tenían proyectos en marcha o que tenían una idea. Y en ese contexto sí que hubo varios proyectos bastante interesantes que volvieron a Aragón o a Córdoba, bueno, al final se establecieron en zonas rurales y que creemos que ayudaron bastante al impacto de las zonas. No sé si eso responde a tu pregunta o no, pero bueno. Sí, 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 genial. No, a ver, al final cada uno dentro de su contexto, pues si eso es lo que encaja, pues genial, ¿no? Y los datos son siempre, me refiero a que al final son indicativos, ¿no? Hay cosas que se salen fuera de esos cálculos y que al final son más importantes, como dices tú, como la historia que hay detrás. Óscar, no sé si puedes hablarnos un poco de lo que han conseguido con tus proyectos. Bueno, en realidad nuestro proyecto es un poco más global y lo que hemos hecho es trabajar desde la ruralidad, pero no enfocarlo aquí, ¿no? Dicho esto, pues bueno, tenemos gente de 14 países en el MBA y lo que hemos hecho ahora al volver a Cantabria es tratar de dinamizar esta comunidad emprendedora, sobre todo un poco el ecosistema de impacto. Hay más de 50 champions ya en este grupo que hemos co-creado, que se llama Red Impacto Cantabria, y de alguna manera lo que estamos creando es esas conexiones a 20 años, ¿no? Yo creo que realmente le apuesto a que en 20 años pasen cosas gracias a tomarnos cafés, a coincidir en eventos, a crear verticales de trabajo y demás, ¿no? Y por otro lado, bueno, lo que también el objetivo un poco al que le apuntamos es a deslocalizar la innovación social de Madrid y Barcelona. Y bueno, pues hemos tenido la fortuna de traer el año pasado a Cantabria un proyecto europeo de Break, que ahí hemos coincidido con vosotros, y este año, pues si todo va bien, quizá vuelva a pasar, y es una excusa muy buena para, bueno, en este caso el proyecto es de aceleración, ¿no? De un grupo de 20 y pico emprendedoras europeas en mayo y en octubre. Pero el objetivo final es poner a trabajar juntos a diferentes actores, ¿no? Y eso nos permitió el año pasado pues, interactuar con cámaras de comercio, con sociedades para el desarrollo comunitario, con universidades, y de alguna manera esa aproximación a los actores públicos, no desde el pedir subvenciones, dinero, proyectos, sino desde el invitar, creo que es otra manera un poco de trabajar a largo plazo, y a eso le estamos apuntando. Nada, acabamos de llegar al pueblo, acabamos de aterrizar y nos queda mucho por hacer.
Bueno, qué bueno, porque esos son los pasos que hay que dar y sobre todo esa importancia que le das a las conexiones que para nosotros también lo es desde pueblos remotos, y por eso mismo nos metimos también en The Break, porque creemos en esas conexiones de las personas que llegan a estos entornos rurales y cómo involucrarlos en la mejora de esos entornos, en generar esas redes y sobre todo en que esas conexiones perduren en el tiempo, ¿no? Que al final es lo que importa. Conce, cuéntanos un poco si tienen algunos datos desde Alma Natura en cuanto al impacto. Yo soy malísima con los números, Elsa, pero tengo la memoria de pez total. Y me llevo fatal con los números, ¿eh? Y mira que estudié ciencias ambientales, pero nada. Pues mira, esa pregunta me genera un poco de incomodidad a veces, porque como dice Diego, ¿no? Como estamos muy acostumbrados a crear narrativas en torno a lo cuantitativo. Y pensar, ¿no? Nosotros llevamos 25 años, hemos llegado a más de 400 pueblos a nivel nacional, hemos empoderado a más de 15.000 mujeres en los últimos 3 años, ¿no? En el proyecto La Pueblo, que os contaré, estamos acompañando durante hace 1 año y medio 80 personas. O sea, a nivel numérico es genial. Podéis buscar en el blog de Alma Natura, que además al final de año siempre subimos un post un poco contando también el impacto que hemos generado, pero no me lo sé porque realmente nunca pongo el foco ahí, ¿no? Realmente para mí lo difícil de la medición es nuestro propósito, ¿no? Es ver cómo las personas... ¿Cómo reactivamos el mundo rural, ¿no? ¿Cómo cambiamos la calidad de vida de las personas que viven en el mundo rural? ¿Cuál es esa transformación, ¿no? Y estamos en un proceso ahora mismo precisamente de formación, porque durante muchísimos años nos hemos centrado en lo cuantitativo, pero era algo que no iba con nosotros. Y aunque nosotros solemos pasar encuestas comparativas, ¿no? De cómo al principio... Cómo inicia esta persona esta formación o este curso, esta experiencia, ¿no? Y cómo se va para poder mejorar varios ítems. Es cierto que a lo largo del tiempo nos cuesta traducir todo eso en el propósito. Como empresa Bicor nosotros realizamos mediciones desde dentro hacia afuera, es decir, ahora mismo también estamos en un proceso de crecimiento de equipo, de cultura organizacional, etcétera, ¿no? que nos hace fortalecer tanto las personas que formamos parte de esta organización como el propósito. Pero también estamos en un proceso de formación precisamente para poder identificar todos aquellos ítems que nos haga cambiar el discurso de lo cuantitativo a lo cualitativo, ¿no? Y eso genera aún más coherencia y más sentido al propósito, aún si cabe, ¿no? Es cierto que la credibilidad, yo siempre digo que una de los grandes KPIs de Alma Natura es la credibilidad por vivir en un entorno rural, y eso nos hace desarrollar estudios de prospectiva todos los días. Es decir, nos permite escuchar al vecino de al lado qué problemas tiene, qué le pasa, qué está pasando en su vida, si tiene problemas a la hora de emprender o tiene problemas a la hora de resolver algún tipo de papeleo, ¿no? Esa para nosotros es la gran medición, ¿no? Estar en el sitio donde tenemos que estar y escuchar también, ¿no? Que me parece que es una de las grandes medidas de medición que olvidamos, que es escuchar a todas esas personas que tienen un montón de cosas que decirnos y que por estar en lo cuantitativo nos lo perdemos. Así que estamos ahí en ese proceso de crecimiento. Si alguien quiere ver los números cuantitativos, lo puede buscar en el blog. Y cuando me invitéis dentro de 3 o 4 años diréis, pues ha cambiado esto en Alma Natura y estamos... Genial, muchísimas gracias, Conce, muchísimas gracias a los tres. Coincidimos completamente, de hecho muchas veces, y lo hilo con lo que comentaban antes tanto Óscar como Diego también, de generar ese storytelling y de poner caras, porque muchas veces cuando hacemos proyectos que impactan en el medio rural, en el ecosistema rural o en los pueblos, es muy fácil, entre comillas, transmitir esos números, ¿no? Y pues hemos generado estos impactos, estas actividades, hemos invertido estas cuantías económicas o se han invertido X, pero siempre nos hacemos la misma pregunta de lo complicado
que es transmitir lo que realmente se vive, ¿no? Durante las experiencias o durante las transiciones o mientras se ponen en marcha esos proyectos o se afrontan esos retos, ¿no? Esas vivencias, que aparte es lo más bonito de la experiencia, al menos para mí, es lo que a veces también es más complicado de transmitir y bueno, desde los 3 proyectos sé que ponen en marcha pues con recursos como blogs, vídeos, etcétera, etcétera, pues esos storytelling los ponen en marcha para transmitir lo que se hace. Tenemos 2 preguntas desde el público, una por parte de José Joaquín Betancourt, que veo que está por aquí, no lo vi con la cámara activada, pero aprovecho para saludarlo. Si quieres yo traslado la de Joaquín, Elsa, y trasladas la de Darío tú a continuación. José Joaquín nos pregunta si conocen, entiendo que va un poco más dirigida hacia Conce, pero Óscar, Diego, porfa, si conocen casos también la pueden responder sin problema, ¿vale? ¿Algún caso de éxito de dinamización rural en el que un proyecto de emprendimiento haya impactado positivamente en la actividad agraria local? Ahí es todo. Ay, disculpa, que le había apagado el audio. Para mí un gran referente es Apadrino un Olivo. O sea, creo que están haciendo una maravillosa labor de cohesión entre la actividad agraria y la comunidad rural. Aparte, él es maravilloso, tiene una narrativa maravillosa en torno a la ayuda y al acompañamiento de las personas del mundo rural. Así que os invito a que visitéis a Padrino en Olivo porque os puede dar muchas referencias de lo que puede ser un caso de éxito en la agricultura. De hecho, me acabo de dar cuenta, Óscar, perdona que lo habías respondido en el chat, habías puesto el ejemplo, me lo salté. Y bueno, sobre todo porque estuve con José Alfredo este fin de semana y realmente me contó un proyecto bien esperanzador, ¿no? Del nuevo parque solar que están construyendo y que ellos van digamos, a fijar población tanto en Portugal como en Teruel, lo cual, bueno, pues ya dice mucho, ¿no? De lo que están haciendo y de su propuesta de valor. Vale. Luego también vi que Diego puso nuevos cultivos. ¿Eso es otro proyecto? Sí, bueno, Nuevos Cultivos es una empresa que está en Navalmoral de la Mata, en Extremadura, que se dedican al cultivo y a la producción de pistacho en España. La verdad es que Isaías Cerro y Carlos Suárez son sus fundadores. Están haciendo un trabajo tremendo. Son ya 30 personas trabajando en Navalmoral de la Mata en un proyecto con unas metodologías súper innovadoras y que han puesto a España en el mapa del cultivo, el secado y la producción de pistacho, que era algo que antes estaba en manos por lo que me han contado, de iraníes, de estadounidenses y de italianos. Y que ahora de repente España, gracias a Nuevos Cultivos, pues está como 4º productor mundial de pistachos y bueno, pues, desde luego merece la pena dar una ojeada a su trabajo. Qué bueno, gracias. No los conocía, muy bueno. Vale, pues la otra pregunta que nos hace Darío nos habla de que otro desafío es la gestión de colectivos intergeneracionales. Según él, diría que 30% de la gente que quiere ir a vivir al campo es joven y el 70% son seniors. ¿Cómo conectas y apoyas a estos dos grupos para co-crear empleo y economías para ambos? No veo tantas iniciativas para apoyar a los seniors. No sé si alguno de ustedes puede responder. Conce, te veo asintiendo. Porque es un gran reto. Vemos a diario aquí en el pueblo, o sea, no me tengo que ir mucho más, ¿no? Como hay huertas que están desapareciendo, cultivos que están abandonados, tiendas de toda la vida que se están cerrando, ¿no? Y nosotros llevamos desde Almanatura un proyecto que se llama Relevo Generacional con Danone, que acompañamos a granjas de toda España en facilitar ese cambio generacional, ¿no? de antiguas a nuevas generaciones. Y nos hemos encontrado que uno de los grandes bloqueos es la gestión de la confianza, ¿no? Es decir, hay una ruptura generacional muy grande que hace que las personas senior prefieran muchas veces cerrar sus modelos de negocio antes que darle la mano a las nuevas generaciones, ¿no?
porque no se están generando diálogos de conexión entre unos y otros. Y nuestro trabajo, sobre todo en el proyecto de relevo generacional y con Hola Pueblo también, es poder identificar aquellos modelos de negocio que van a desaparecer y generar nuevas conexiones y generación de confianza en torno a ese movimiento intergeneracional, ¿no? Pero es cierto, no existe ningún proyecto. Pues aquí yo creo que las personas que estamos en este foro tenemos un reto brutal, ¿no? ¿Qué va a pasar con todo esto, ¿no? Y es un movimiento que va muy rápido. Es decir, yo voy a Santa Olalla, que es el pueblo de aquí al lado, y de una semana a otra me doy cuenta de que hay tiendas o negocios que están desapareciendo a ritmos vertiginosos, ¿no? Entonces hay que facilitar ese puente comunicacional y de conexión entre las nuevas y las viejas generaciones. Sí. Vale, pues ¿alguien más quiere aportar a esta respuesta? Bueno, para mí vuelvo a lo mismo, ¿no? El capital social que hablábamos. Una cosa es el ecosistema y otra cosa es la comunidad, ¿no? Entonces, ecosistema, entre comillas, puedes encontrar, salvando un poco las distancias, pues aquí en todo Cantabria hay fibra óptica, ¿no? Tenemos un parque científico, hay un poco de, digamos, de oportunidades, digamos, de estructura, pero la comunidad no está unida, no hay unos referentes generando valor y mentorizando a otros, no hay, bueno, yo creo que ahí hay una oportunidad muy grande para jóvenes y no tan jóvenes que quieran regresar, de hacer esa labor de conexión, de hacer esa labor de articular, ¿no? Y evidentemente no es para todo el mundo, pero el que venga con ese ADN emprendedor, pues ahí yo creo que puede encontrar los apoyos que necesita, ¿no? Y ese es un poco donde nos enfocamos. Genial. Mira, pues justo estaba diciendo Eva Gredilla, que en Francia tenemos proyectos en la ruralidad. Bueno, si quieres, Eva, contarlo tú un poco, cómo se organizan. No sé si está por ahí, Eva. Sí que estoy. Vale. No sé si se me oye. Sí, te oímos. Vale. Bueno, básicamente, a ver, son dinámicas muy incipientes, pero bastantes emprendedores que querían trabajar, pues bueno, con estas dinámicas de los territorios y de la ruralidad, y muy especialmente después de este periodo COVID, ¿no? que ha producido todos estos movimientos hacia la ruralidad, de jóvenes, de ámbito urbano, etcétera. Se encontraba entre los neourbanos, ¿no? y las personas que están afincadas desde hace mucho tiempo y con esta distancia intergeneracional que dificulta un poco, ¿no? este diálogo en cuanto a los intereses, las colaboraciones. Y se está fraguando una especie de proyecto que lo que visa es, más que el resultado, la dinamización de los colectivos. Estamos imaginando inicialmente el territorio pre-rural, es decir, la inmediata ruralidad cerca de las ciudades, que es donde se han instalado estos neorurales de manera más importante, ¿no? Y donde estos cambios se están notando más, ¿no? Pero globalmente es un poco lo que escribía, es intentar dinamizar momentos de encuentro, de participación y encontrar esos puntos. Bueno, es un poco una dinámica de mediación, un poco intercultural, intergeneracional, que hace pues esto, hacer resurgir proyectos e intereses en los que se puedan encontrar estos nuevos vecinos, ¿no? Perfecto, pues genial. Muchísimas gracias por la aportación, Eva. Vamos ya, no sé tampoco cómo van Óscar, Diego, Conce, pero imagino que estarán con lío y vamos ya con un poquito de tiempo justo. Empezamos ahí 5, cogemos un poquito, usamos de su confianza y cogemos un poquito más de este margen. Queda una pregunta por aquí de Natalia, que no sé si a lo mejor podemos responder por el chat, porque sí que queríamos hacerles una pregunta de cierre, que creíamos importante, si pueden dar una respuesta a cada uno, no sé, un minutito y medio, te ponemos el reto, no es broma, que es un poco el qué oportunidades ven tanto emprendiendo desde el entorno rural, a lo mejor desde tu parte, Diego, atrayendo a
a inmigrantes hasta el entorno rural o desde la perspectiva que le quieras dar desde Alma Natura Conce, ¿qué oportunidades ven en el entorno rural en los próximos 3-5 años? No sé quién quiere empezar. Puedo empezar si queréis. Para mí creo que la gran oportunidad del mundo rural en los próximos 3-5 años, desde mi perspectiva siempre, es el teletrabajo y es traer que las personas que quieran vivir en esos lugares puedan al menos arrancar con los trabajos que tienen ahora mismo. Eso va a traer no solo a esas personas, sino también el conocimiento que traen esas personas, la capacidad de esas personas de crear sinergias, de crear conexiones en esos lugares y de traer parte de sus negocios o de su conocimiento a los entornos rurales. Y es un poco lo que estamos tratando de promover desde el proyecto Remote-EU. Esa es para mí, desde mi perspectiva, la mayor oportunidad que veo. Genial, muchísimas gracias, Diego. Óscar, Conce. Bueno, yo pensando un poco en voz alta, pues sin duda el teletrabajo, estamos apostando a ello y lo que creo es que la oportunidad está en todas esas personas que están renunciando, algunas obligadas. Creo que Se quedó perdimos congelado. momentáneamente a Óscar. Bueno, cosas del online. Si quieres responde, Conce, si lo recuperamos le volvemos a dar la palabra sin problema. Sin problema. Natalia, ¿algún proyecto para mujeres? Sería Gira Mujeres, échale un vistazo, ¿vale? Y así, o ponte en contacto conmigo y yo te explico. Como oportunidades, Óscar, se te había quedado la cámara, pero te doy paso porque te estábamos esperando. Esa era un poco la idea, sigue, Conce. Adelante, si es que no te hemos escuchado nada. Sí. Dale tranquilo, fue que se cortó y estábamos dándole paso a Conce en lo que tú volvías, pero si quieres termina y ya le damos paso a Conce y con eso ya vamos cerrando. Oye, perdona, no sabía, mira, problemas del directo, a veces el wifi no va. Y no, yo decía un poco de esa oportunidad de humanizar un poco el estilo de vida, vivir más sencillos, no tan locos, más coherentes, más ligeros de equipaje, ¿no? Esa oportunidad te la da el campo, evidentemente los que puedan tener esa oportunidad de teletrabajar y yo creo que aquí hay inspiración para que muchas personas den el salto, ¿no? Y se atrevan. Genial, muchísimas gracias, Óscar. Pues Conce, ahora sí. Oportunidades muchas. Estoy totalmente alineada con Diego y con Óscar en que el trabajo en los próximos años nos va a permitir generar contextos híbridos de trabajo y sobre todo como decía al principio, de ruptura de creencia, ¿no? Podemos estar en el pueblo y en la ciudad a la vez y a la inversa, ¿no? Pero creo que una de las mayores innovaciones, aparte de, por supuesto, la tecnología, la transición ecológica, la implementación de los ODS, una de las grandes innovaciones para mí está en la escucha. Si ponemos mucha atención en esta gran innovación que parece que hemos olvidado, que es escuchar a las personas, nos vamos a dar cuenta de que en el mundo rural existen aún muchas necesidades y muchos retos que cubrir, ¿no? Aquí los compañeros, las personas que han compartido con nosotros en el chat nos han puesto un montón de retos, ¿no? Relevo generacional, proyecto para mujeres, agricultura. Es decir, para mí, una de las grandes oportunidades que tenemos las empresas que trabajamos por y para el mundo rural es la escucha. Nosotros hace muy poquito hicimos un estudio de prospectiva en nuestro territorio y también enlazado a otros estudios de prospectiva en Huesca y en otras zonas del mundo rural. Y de verdad, o sea, porque no tenemos tiempo, pero fijaros, hay hojas y hojas de necesidades que están por cubrir, ¿no? Desde empresas de triple impacto, participación ciudadana, transición ecológica, promover el pensamiento local, relevo generacional, o sea, potenciar talentos y habilidades. O sea, hay tantas cosas por hacer que solamente tenemos que afinar un poquito el oído para poder identificar aquellas líneas de trabajo que se van a poner encima de nuestra mesa en los próximos 5 años, ¿no? Así que desde aquí os invito a que con un palillito empecemos a quitar todas aquellas cosas que generan mucho ruido en nuestros oídos y que podamos mantener una escucha lo más activa posible en nuestra comunidad.
Pues con esto cerramos, darles las gracias una vez más a los ponentes y bueno, Óscar, Diego y Conce, y sobre todo a las personas que han participado. Gracias por las aportaciones en el chat. Me quedo con el último mensaje de que en los próximos 3-5 años el teletrabajo va a seguir ahí y va a seguir siendo una tendencia. Creo, Carlos, que estamos en el lugar adecuado, o por lo menos haciendo algo en ese sentido, o sea que parece que no vamos a pasar de moda todavía. Así que genial, con eso aprovecho para decirles que tenemos nuevas experiencias ya para este año 2023, así que si quieren seguirnos o saber más de ello en nuestra web, las pueden encontrar. Vamos a estar en Fuencaliente, en La Palma en septiembre, en Antigua en Fuerteventura, y bueno, habrán más sorpresas que todavía no hemos anunciado, pero esperamos poderlas sacar pronto. Y creo que con eso terminamos, ¿no, Carlos? ¿Quieres hacer una Bueno, foto? lo último, si quieren, que suele ser tradición, que además después va bastante bien para las redes, por eso de estrategia digital, solemos hacer una foto finish para todos aquellos que quieran abrir la cámara para luego compartirla, que han estado por aquí, por lo menos aunque sea para tener una foto testimonial del hecho. ¿Vale? Así que nada, si quieren, damos eso, nada, un par de segunditos para abrir la cámara. Por supuesto, además de la autopromoción, que acaba de hacer esa, que está guay, que nos sigan en redes y publicaremos esto con un blog post y lo subiremos a YouTube. Les invito también a que, por supuesto, a que sigan a Volvemos, a Remote.eu, a Alma Natura, de Social MBA o La Gana, son proyectazos todos, así que a ser increciendo ahí en las redes sociales, si no lo seguían ya. Y nada, pues yo creo que hemos tenido un poco de tiempo. Si alguien no ha abierto la cámara, quiero entender que es que no quiere salir la foto, así que sin problema. Así que sonrían que hago la captura. Pues listo. Pues chicos, de verdad, muchísimas gracias. Como decía Conce, súper poco tiempo. Podríamos estar probablemente hablando de esto horas y horas. Pero bueno, quién sabe, igual pues a ver si podemos repetir en un tiempo pronto, ¿vale? Muchas gracias a todos, chicos. Gracias. Gracias. Buena Un tarde. placer. Chao. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias.